Junio de 1982. El aire en la Sierra del Espinazo era fino y estaba cargado con el olor a tierra húmeda y mineral. Para Silas Oliveira, un hombre de 45 años, con manos callosas y ojos que leían las rocas como un libro abierto, aquel era su santuario y su campo de batalla. Conocido como Trueno por su voz retumbante y su terquedad, no buscaba el oro que enloquecía a otros hombres. Su búsqueda era por algo más valioso e infinitamente más peligroso: la verdad. Cada golpe de su pico contra la roca era un acto de desafío, un paso más cerca de exponer el veneno que la minera Barros vertía silenciosamente en las venas de la tierra. Él sabía que las montañas guardaban secretos, pero no imaginaba que pronto él mismo se convertiría en uno de ellos, un susurro perdido en el viento implacable de la sierra. Aquel día comenzó como tantos otros. El sol de la mañana pintaba los picos de granito con tonos de naranja y rosa, y el único sonido era el eco rítmico de las herramientas de Silas. Se detuvo un momento, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y miró hacia el valle, donde la cicatriz de la operación de la minera Barros se profundizaba cada día. Un sentimiento de urgencia lo consumía. Su diario de campo, escondido en su mochila, estaba casi completo, repleto de anotaciones codificadas y muestras de suelo que condenarían el imperio de Ademar Barros. Fue entonces cuando un sonido extraño rompió la paz de la montaña, el rugido del motor de un jeep, donde solo deberían existir senderos de mulas. Silas levantó la vista, su cuerpo se puso rígido, el vehículo se detuvo y una figura familiar descendió. El alivio inicial en su rostro dio paso a una súbita y gélida comprensión. No lo habían encontrado por casualidad, lo habían cazado. 35 años después, la sierra aún guardaba sus cicatrices. Una de ellas, una herida fresca abierta por un deslizamiento de tierra, reveló una grieta en la roca que el tiempo había ocultado. Era allí donde Lara y Miguel, dos jóvenes geólogos movidos por la pasión científica y no por la fiebre del oro, hacían su trabajo. Mapeaban las nuevas formaciones expuestas, ajenos al drama que la tierra estaba a punto de entregarles. El aire era puro, el paisaje era de una belleza salvaje y austera. Para ellos, era un día de descubrimientos académicos, de catalogar tipos de cuarzo y analizar la composición del suelo. La historia humana de aquel lugar era solo una nota a pie de página en sus informes, una colección de leyendas sobre mineros engullidos por la montaña. No sabían que estaban a punto de desenterrar no una leyenda, sino su capítulo más oscuro. Fue Miguel quien la vio primero. Atrapado en el fondo de una fisura oscura, casi engullido por la roca, un brillo metálico y anacrónico llamó su atención. Con cuidado, usando la punta de su martillo de geólogo, sacó el objeto a la luz. Era una fiambrera de metal, de esas que los mineros de antaño llevaban, su superficie corroída por el óxido y abollada por décadas de 1970. Presión geológica. La curiosidad científica superó cualquier vacilación. Aquello era un artefacto, una cápsula del tiempo. Lara se acercó, sus ojos brillando con la misma curiosidad. ¿Qué podría haber sobrevivido allí dentro, sellado durante tanto tiempo? Con un esfuerzo conjunto, forzaron la tapa oxidada que cedió con un gemido metálico y reacio, liberando un soplo de aire antiguo y un olor indistinto a moho y algo más, algo orgánico y perturbador que no pudieron identificar de inmediato. Dentro, anidado sobre un fondo de polvo y escombros, no había comida petrificada ni herramientas. Había un trozo de material rectangular, de color ocre, duro y curtido como cuero viejo. Al tomarlo, la textura era extraña, irregular. Fue Lara, con su ojo entrenado para los detalles, quien notó las finas y desvaídas líneas grabadas en la superficie. No eran fisuras naturales, eran dibujos deliberados, líneas topográficas que formaban un mapa rústico, y en el centro una cruz tosca, como la marca de un tesoro o de una tumba. Pero el verdadero horror se instaló cuando giró el trozo de cuero y notó el sutil e inconfundible patrón de los poros de la piel humana. Sus estómagos se revolvieron. La fiambrera cayó de sus manos temblorosas. Aquello no era cuero de animal. Era un trofeo macabro, un mensaje tatuado en la piel de un hombre.
El shock inicial dio paso a una terrible claridad. No habían encontrado un artefacto, sino la escena de un crimen. La quietud de la montaña pareció de repente opresiva, como si las rocas circundantes fueran testigos silenciosos de una atrocidad indecible. Inmediatamente contactaron a las autoridades, y el descubrimiento transformó su expedición científica en el prólogo de una investigación de asesinato. Aquel trozo de piel, endurecido por el tiempo, era más que una pista. Era un grito de auxilio que había resonado durante 35 años, esperando que alguien finalmente lo escuchara. La paz de aquel valle remoto se había roto para siempre, y un fantasma, considerado durante mucho tiempo solo una estadística más de la sierra, estaba a punto de que su nombre fuera pronunciado en voz alta de nuevo, exigiendo la justicia que le fue negada por tanto tiempo. La confirmación llegó semanas después, en un laboratorio estéril, muy lejos del polvo y el silencio de la sierra. El análisis de ADN fue concluyente. La piel pertenecía a Silas Oliveira. El trueno, cuya desaparición en 1982 había sido archivada como un trágico, pero común, accidente minero. La historia oficial decía que la montaña lo había reclamado. La verdad, sin embargo, era infinitamente más brutal. Lo que era un archivo polvoriento en un estante olvidado se transformó en el caso de homicidio más complejo y atroz que la policía local había visto jamás. El mapa tatuado no era solo un mapa a un lugar, era un mapa al corazón de las tinieblas, a un secreto enterrado bajo décadas de poder, silencio y miedo. La herida, que nunca cicatrizó de verdad para la familia Oliveira, fue reabierta oficialmente, y la búsqueda de la verdad finalmente comenzaría. Para no perderte ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. Para el comisario de la Policía Federal Daniel Oliveira, el día comenzó en la monotonía controlada del trabajo burocrático, un mundo de informes y oficios apilados bajo la luz fría de una lámpara fluorescente. A sus 38 años, cargaba con la reputación de ser metódico, implacable y movido por una convicción casi religiosa en la justicia ambiental, pero bajo la superficie del profesionalismo había una herida antigua, una historia familiar que era al mismo tiempo su inspiración y su fantasma. Fue entonces cuando sonó el teléfono, una llamada desde la Comisaría Regional de Minas Gerais, hablando sobre un caso archivado, un descubrimiento bizarro y un nombre que hizo que el mundo de Daniel se detuviera. El nombre era Silas Oliveira. El comisario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el peso de 35 años de silencio cayendo sobre él con la fuerza de una avalancha. La noticia llegó en fragmentos, cada uno más terrible que el anterior. Una fiambrera oxidada, un trozo de piel humana, un mapa tatuado y la confirmación del ADN. El nombre Silas Trueno Oliveira no era solo un nombre en un archivo para Daniel, era el fundamento de su propia identidad. Era el abuelo que nunca conoció, el héroe de historias contadas a media luz por su madre, un hombre que se convirtió en una leyenda familiar, un mártir engullido por la codicia de otros. En ese instante, la línea entre lo profesional y lo personal se desvaneció por completo. El caso ya no era un número de expediente, era un llamado, una deuda de sangre y de honor que el destino, de forma macabra e inesperada, le estaba cobrando. El fantasma de su abuelo finalmente había encontrado un camino para salir de la montaña y ahora llamaba a su puerta. Los recuerdos de la infancia afloraron con una claridad dolorosa. Daniel recordó a su madre, con los ojos llenos de una tristeza que nunca desaparecía por completo, describiendo a Silas no como un simple minero, sino como el hombre que hablaba con las piedras. Hablaba de su amor por la tierra, de su lucha solitaria contra la gigante minera Barros, de su creencia inquebrantable en que la verdad, como el agua, siempre encontraría su camino. Fue la semilla de esa historia la que floreció en Daniel, guiándolo a la Facultad de Derecho y finalmente a PAICIA, la Policía Federal, específicamente a la División de Crímenes Ambientales. Había pasado toda su vida preparándose para luchar en la guerra de su abuelo,
sin imaginar que tendría la oportunidad de resolver su asesinato. Una compleja ola de emociones lo dominó. Estaba el horror absoluto ante la crueldad del crimen, la imagen del mapa tatuado en la piel de su abuelo ardiendo en su mente. Pero bajo el horror, una llama peligrosa y largamente dormida se reavivó: la esperanza, la incertidumbre que había atormentado a su familia durante más de 3 décadas. El no saber que era una forma de tortura lenta podría finalmente tener un fin. Aquel macabro descubrimiento no era un final, sino un comienzo. Era la primera página de un capítulo que todos pensaban que jamás se escribiría. Para Daniel, la justicia por Silas Oliveira dejó de ser un ideal abstracto y se convirtió en la misión más visceral e importante de su vida. No descansaría hasta que el último secreto de esa montaña fuera revelado y la última deuda fuera pagada. Con una fría determinación, Daniel usó toda su influencia y su especialización para asumir oficialmente el liderazgo del caso. Hubo quienes lo cuestionaron, citando el obvio conflicto de intereses, pero él argumentó con una lógica irrefutable. El crimen contra su abuelo no fue un acto aislado de violencia. Fue, estaba seguro, la piedra angular de un crimen ambiental continuo, un asesinato cometido para silenciar la verdad sobre un envenenamiento masivo. Nadie estaba más cualificado ni más motivado para desenterrar esa verdad que él. El mando de la Policía Federal, ante la complejidad y la gravedad de la situación, estuvo de acuerdo. Daniel Oliveira ahora tenía el poder del Estado respaldando su búsqueda personal y estaba listo para mover montañas, literal y figurativamente, para encontrar al asesino de su abuelo. Mientras viajaba a Minas Gerais, Daniel reflexionaba sobre el peso de ese legado. La ausencia de Silas fue un agujero negro en el centro de su familia, una fuerza gravitacional de dolor y preguntas sin respuesta que los moldeó a todos. Su madre vivió toda su vida mirando la Sierra del Espinazo como si fuera la tumba de su padre. Para Daniel, resolver ese crimen significaba más que arrestar a un culpable. Significaba darle a su abuelo un entierro digno. Significaba devolverle la paz a su madre. Y sobre todo, significaba demostrar que la voz del trueno, incluso después de 35 años de silencio forzado, todavía podía resonar y hacer temblar la tierra bajo los pies de los culpados. La investigación no era solo sobre el pasado, era sobre redefinir el futuro de su familia y honrar el sacrificio que los definió. Bajo las luces blancas e impersonales del laboratorio forense, el mapa de piel descansaba dentro de una vitrina de acrílico. Daniel lo observaba, no solo como un detective analizando una prueba, sino como un nieto contemplando el último y más terrible testamento de su abuelo. La grotesca intimidad de ese objeto lo golpeó profundamente. Aquellas líneas que representaban los contornos de la tierra que Silas tanto amaba, habían sido grabadas en su propia carne. El narrador omnisciente revela que, en ese momento, Daniel sintió una conexión profunda y perturbadora con el dolor de su abuelo, imaginando el terror de sus últimos momentos, pero también sintiendo una admiración reacia por la mente que, incluso ante la muerte, todavía intentaba dejar un mensaje. Sabía que la respuesta no estaba solo en las líneas del mapa, sino en los espacios entre ellas. Sus ojos, entrenados para ver lo que otros ignoraban, recorrieron el dibujo docenas de veces. Fue entonces cuando lo vio. Una anomalía, una inconsistencia geológica que haría que su abuelo, el hombre que conocía cada grieta de esa sierra, se revolviera en su tumba. El mapa indicaba una elevación prominente, una pequeña montaña, en un área que los mapas topográficos modernos y antiguos mostraban como un valle suave. Para un lego, sería un error de dibujo, para un geólogo una imposibilidad. Para Daniel era un grito, una mentira deliberada, una pista dejada no por el asesino, que probablemente veía el mapa como un trofeo sádico, sino por la propia víctima. La montaña no debería estar allí. Era una mentira grabada en la piel, y Daniel sabía que era su deber descubrir la verdad que ocultaba. Esa misma noche, en la antigua casa de su madre, Daniel abrió un baúl de madera que guardaba las pocas reliquias que quedaban de Silas. El olor a papel envejecido y cuero curtido llenó el aire. Con manos reverentes,
hojeó los diarios de campo de su abuelo. Las páginas estaban repletas de anotaciones técnicas, dibujos de formaciones rocosas y, para quien supiera leer, una historia codificada de su investigación particular. Su madre los había guardado como si fueran escrituras sagradas, el evangelio de un hombre justo. Daniel sentía el peso de cada palabra, de cada símbolo dibujado por la mano de su abuelo. No solo estaba leyendo un diario, estaba teniendo la primera conversación con el hombre que había obsesionado su vida, buscando orientación en el laberinto que había dejado atrás. Pasó horas cruzando las coordenadas del mapa de piel con las anotaciones de los diarios. Su corazón latía acelerado con cada página que pasaba, y entonces lo encontró. En una página fechada una semana antes de su desaparición, una anotación aparentemente sin sentido, escondida entre cálculos de densidad de mineral, un pequeño dibujo de ese mismo valle, y al lado, una frase escrita con una caligrafía apresurada y cargada de urgencia. Eran 7 palabras que hicieron que todo el rompecabezas encajara con un clic ensordecedor en su mente. Donde la montaña miente, el agua muere. En ese instante, la verdad lo golpeó como un rayo. El mapa no apuntaba a un tesoro de oro o diamantes. La montaña falsa, la mentira, era la zona cero del crimen ambiental que su abuelo estaba a punto de exponer. De vuelta en la base de operaciones, Daniel expuso su teoría a un equipo de detectives escépticos. Proyectó el mapa de piel en una pantalla, junto al mapa topográfico oficial y la anotación del diario. No estaba buscando oro, dijo Daniel, su voz firme y llena de convicción. Encontró el cementerio de basura tóxica de la minera Barros. No solo crearon un vertedero, crearon una colina artificial a lo largo de los años para esconder cientos, quizás miles, de barriles de residuos. La montaña en el mapa es una mentira, y ha estado envenenando el manto freático durante casi 40 años. Uno de los detectives más veteranos negó con la cabeza. Eso nos lleva directamente al coronel Ademar Barros. Daniel, ese hombre es una institución. Es visto como un santo en esa región. Necesitaremos más que una teoría para derribarlo. El nombre de Ademar Barros flotaba en la habitación como una nube de tormenta. A sus 80 años, era el arquetipo del patriarca benevolente, el industrial que transformó un pueblo olvidado en un polo económico. Su nombre estaba en placas de hospitales, escuelas y plazas. Era el rostro del progreso, un filántropo cuya generosidad era legendaria. La idea de que este hombre, un ícono venerado, pudiera ser un asesino a sangre fría y el arquitecto de un desastre ambiental de proporciones catastróficas era para la mayoría impensable. Daniel sabía que la batalla que se avecinaba no se libraría solo con pruebas y órdenes judiciales. Tendría que luchar contra la percepción pública, contra una muralla de gratitud y lealtad que Ademar Barros había construido meticulosamente a su alrededor durante medio siglo. Estaba a punto de acusar a un dios. La sede de la minera Barros era un monumento a la arrogancia corporativa, una torre de vidrio y acero que perforaba el cielo y reflejaba una imagen distorsionada de las montañas que canibalizaba. Daniel sintió un escalofrío al entrar en el suntuoso vestíbulo, un espacio frío y silencioso que olía a poder y dinero. Había solicitado una reunión con Ademar Barros con el pretexto de obtener información sobre los viejos tiempos, un procedimiento estándar en la reapertura de un caso archivado. Pero ambos hombres sabían que aquello era mucho más que un procedimiento. Era el primer movimiento en una partida de ajedrez mortal, y Daniel estaba entrando en la guarida del león, consciente de que el animal que lo esperaba era viejo, pero sus garras seguían tan afiladas como siempre. La oficina de Ademar era como la guarida de un rey, amplia, con muebles de caoba oscura y una ventana panorámica que ofrecía una vista de mando sobre todo su imperio, incluida la lejana silueta de la Sierra del Espinazo. Ademar Barros, a pesar de sus 80 años, se levantó de su silla de cuero con una vitalidad sorprendente. Sus ojos, de un azul pálido y helado, evaluaron a Daniel con una inteligencia cortante. Sonrió, un gesto perfectamente ensayado de afabilidad. «Comisario Oliveira, qué sorpresa. Siéntese, por favor. ¿A qué debo el honor?».
dijo, su voz, un barítono tranquilo y controlado. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio, colocando a Daniel deliberadamente de espaldas a la ventana, de espaldas a la montaña donde murió Silas. La conversación comenzó con una danza de formalidades. Daniel explicó la reapertura del caso de Silas, observando cada microexpresión en el rostro del anciano. Ademar desempeñó su papel con maestría. Su rostro se contrajo en una máscara de conmoción y tristeza. «Dios mío, Silas», trueno, murmuró, negando lentamente con la cabeza. «Lo recuerdo, un buen hombre, un apasionado de las piedras, pero terco, ingenuo. La sierra puede ser cruel con los descuidados. ¿Encontraron algo nuevo después de todos estos años?» Su actuación era impecable. Ofreció su total e irrestricta cooperación, prometiendo abrir sus archivos y poner a sus empleados más antiguos a disposición de la policía. Era la imagen de la ciudadanía corporativa responsable, un pilar de la comunidad de luto por una antigua tragedia. Pero el narrador omnisciente veía más allá de la máscara. Detrás de esos ojos azules y acuosos, la mente de Ademar Barros era una calculadora fría, analizando cada palabra de Daniel, midiendo la amenaza que ese joven representaba. Mientras hablaba de la tragedia de Silas, un placer oscuro y gélido recorrió sus venas. El mapa. Habían encontrado su mayor obra de arte, su trofeo más audaz. La mano que descansaba sobre el escritorio de caoba, adornada con un pesado anillo de oro, se cerró discretamente por una fracción de segundo. Era la única señal, la única grieta en su fachada de acero. No sentía miedo. Sentía una excitación antigua, la emoción de la casa que pensó que nunca más sentiría. Ese nieto era como el abuelo, y él sabía exactamente cómo silenciar a los truenos. Daniel, por su parte, sentía la frialdad que emanaba del hombre frente a él, un frío que el aire acondicionado central no podía explicar. Mencionó la naturaleza peculiar de la evidencia encontrada, sin dar detalles, solo observando la reacción de Ademar. La sonrisa del viejo coronel no vaciló, pero sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. El ambiente en la sala, antes solo formal, ahora estaba cargado de una tensión palpable, una electricidad estática de acusaciones no dichas y mentiras bien construidas. Daniel estaba jugando contra un maestro de la manipulación, un hombre que había vivido toda una vida escondido a plena vista. Ese encuentro no era para obtener respuestas, sino para declarar el inicio de la guerra, y ambos generales ahora sabían exactamente dónde estaba el otro en el campo de batalla. Al final de la reunión, se levantaron y se dieron la mano. El apretón de Ademar fue sorprendentemente fuerte, un recordatorio de su poder duradero. Puso la otra mano en el hombro de Daniel, un gesto paternal que parecía más una marca de territorio. «Haga lo que sea necesario, muchacho», dijo Ademar, su tono ahora con un toque de advertencia. «La justicia es lo más importante». «¿Qué tenemos?». Al salir de esa oficina y volver a la luz del sol, Daniel se sintió como si acabara de escapar de una cámara frigorífica. No había conseguido una confesión, ni siquiera una pista concreta, pero había conseguido algo más importante, la certeza absoluta. No solo estaba en el camino correcto, acababa de mirar a los ojos del diablo y el diablo le había devuelto la sonrisa. Los días que siguieron al encuentro con Ademar Barros se transformaron en un laberinto de frustraciones para Daniel. La influencia del coronel era una niebla densa y sofocante que parecía impregnar cada aspecto de la investigación. Daniel sentía como si estuviera golpeando el agua. Cada esfuerzo suyo se disipaba sin causar impacto. La muralla de poder que Ademar había construido a lo largo de 5 décadas era impenetrable, reforzada por el miedo y la lealtad comprada de toda una comunidad. El comisario pasaba las noches en vela en su oficina temporal, rodeado de mapas, informes y la fotografía, desvaída de su abuelo, cuya expresión determinada parecía tanto una inspiración como una acusación silenciosa de su inminente fracaso. La primera gran barrera fue la pérdida de pruebas cruciales. Daniel solicitó los archivos originales de la desaparición de Silas en 1982 a la comisaría local, solo para que un sargento avergonzado le informara que los registros de ese año se habían perdido trágicamente
en un incendio en el depósito de archivos una década antes. Un incendio conveniente, pensó Daniel, que probablemente había sido provocado con la gasolina de la impunidad. Cada puerta a la que llamaba se cerraba con la misma excusa pulcra. El tiempo había borrado las huellas. Era una conspiración del olvido, orquestada para garantizar que los fantasmas del pasado permanecieran enterrados bajo los cimientos de la prosperidad que la minera Barros había traído a la región. Intentó entonces encontrar testigos, mineros jubilados, exempleados de la minera, cualquiera que pudiera recordar los eventos de 1982. La mayoría lo recibía con un silencio hostil, los ojos llenos de un miedo antiguo y bien conservado. Un viejo minero, cuyas manos temblaban tanto por el alcohol como por la edad, llegó a escupir en el suelo cuando Daniel mencionó el nombre de Ademar Barros. «Usted es nuevo por aquí, joven», dijo el viejo con la voz ronca. «Algunas piedras es mejor no removerlas. Pueden rodar y aplastar a quien esté debajo». El mensaje era claro, el alcance del coronel era largo y su memoria implacable. Hablar era firmar la propia sentencia, incluso 35 años después. La frustración comenzó a carcomer la determinación de Daniel. Se vio golpeándose la cabeza contra una pared invisible, sintiendo el peso de las expectativas de su familia y la sombra de su abuelo sobre sus hombros. En sus momentos más oscuros, la duda se infiltraba en su mente. ¿Sería él solo un nieto vengativo, como la prensa local, sutilmente influenciada por Ademar, comenzaba a insinuar? ¿Estaría cazando un fantasma, obsesionado por una teoría de conspiración basada en una anotación enigmática y una anomalía en un mapa de piel? El conflicto interno lo consumía. La fe en su instinto luchaba contra la abrumadora falta de pruebas concretas, y cada día que pasaba sin un avance, la balanza se inclinaba más hacia la desesperación. Ademar Barros, por su parte, movía sus piezas con la precisión de un maestro de ajedrez. Usó su vasta red de contactos y su equipo de prensa para lanzar una campaña de difamación velada contra Daniel. En entrevistas cuidadosamente orquestadas, se presentaba como una víctima, un anciano respetado siendo perseguido por un joven policía con una agenda personal. «Entiendo el dolor del muchacho», dijo Ademar en un programa de radio local, su voz llena de una falsa compasión. «Perder a un ser querido es terrible, pero usar la maquinaria del Estado para una casa de brujas personal basada en traumas familiares es una injusticia». Estaba transformando la investigación en un drama familiar, desviando el foco del crimen y poniéndolo en la supuesta inestabilidad emocional del investigador. Mientras Daniel se sentía cada vez más aislado, se dio cuenta de que necesitaba cambiar de táctica. Si no podía derribar la muralla de silencio, quizás podría encontrar una grieta. Su atención se desvió del asesinato de Silas al crimen que lo motivó, el vertido de residuos tóxicos. Sabía que un crimen de esa magnitud no podría haber sido cometido por un solo hombre. Ademar era el cerebro, pero necesitaba manos para ejecutar su plan. Manos que enterraron los barriles, manos que falsificaron informes, manos que silenciaron a testigos. La investigación se expandió, transformándose de una caza a un único asesino en una operación para desmantelar una organización criminal que operaba bajo la fachada de una empresa legítima. La primera grieta apareció en la forma de una mujer llamada Elena, una bióloga jubilada que había trabajado en el control de 1900 calidad de la minera Barros a finales de los 80. Inicialmente se negó a hablar, el miedo aún vívido en sus ojos, pero Daniel vio algo más allí, un peso en la conciencia. La visitó varias veces, no como un policía interrogando a una sospechosa, sino como un hombre buscando ayuda. Habló de su abuelo, del envenenamiento del agua, de los niños que crecieron bebiendo ese veneno. Lentamente, la muralla de Elena comenzó a ceder, corroída por la culpa que había llevado durante 30 años. Finalmente, accedió a hablar, pero solo en secreto, lejos de miradas y oídos curiosos. En un café discreto en la ciudad vecina, Elena contó su historia. Describió cómo fue contratada con la promesa de implementar un programa ambiental de vanguardia, pero pronto descubrió que su trabajo era una farsa.
Su verdadera función era producir informes fraudulentos, usando muestras de agua limpia de fuentes lejanas para enmascarar los niveles alarmantes de mercurio y arsénico cerca de la mina. Me pagaban un salario exorbitante para afirmar mentiras, confesó con la voz entrecortada. Tenía un hijo pequeño, estaba endeudada. Me convencí de que no tenía otra opción. Ella no sabía sobre el asesinato de Silas, pero confirmó que la práctica de vertido ilegal ya era un procedimiento operativo estándar cuando llegó. Un secreto a voces dentro de la alta dirección de la empresa. La confesión de Elena fue la primera pieza del rompecabezas. Proporcionó nombres, fechas y lugares, abriendo un nuevo abanico de posibilidades para la investigación. Daniel se dio cuenta de que el crimen no era solo un acto de codicia del pasado, era un sistema continuo. La montaña de la mentira que su abuelo descubrió era solo el comienzo. Con la información de Elena, Daniel consiguió órdenes para investigar los registros financieros de la minera, siguiendo el flujo de dinero que pagaba por el silencio. Descubrió pagos sospechosos a políticos locales, inspectores ambientales e incluso al sindicato de mineros, todos cómplices en la gran conspiración para mantener enterrado el secreto de la montaña. La red de secretos era más vasta y profunda de lo que jamás había imaginado. El asesinato de Silas no fue un acto impulsivo de un hombre para protegerse. Fue un acto calculado para proteger un imperio construido sobre la enfermedad y la muerte de inocentes. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia para un hombre se transformó en una lucha por la justicia para toda una generación de personas que fueron lentamente envenenadas sin siquiera saberlo. La figura de Ademar Barros se agigantó en la mente de Daniel, transformándose de un simple asesino en un monstruo de proporciones épicas, un hombre que sacrificó la salud de toda una comunidad en el altar de su propia ambición. Uno de los nombres que Elena mencionó fue el de un geólogo llamado Ricardo, que había renunciado abruptamente a la minera a principios de los 90. Daniel lo rastreó hasta un pequeño pueblo en la costa, donde vivía una vida solitaria como pescador. Ricardo, un hombre amargado y atormentado por el pasado, inicialmente echó a Daniel de su propiedad, pero la persistencia del comisario y la mención del nombre de Silas Oliveira finalmente lo hicieron hablar. Ricardo confesó que fue él quien diseñó el falso sistema de contención para los residuos tóxicos, sabiendo que se filtraría en menos de una década. Ademar me dio a elegir, dijo Ricardo con los ojos fijos en el mar. O hacía el proyecto como él quería, o tendría el mismo destino que el geólogo curioso que vino antes que yo. La mención del geólogo curioso le heló la sangre a Daniel. Ricardo estaba hablando de Silas. Confirmó que la historia de la desaparición de Silas se usaba internamente como una advertencia, una fábula macabra para mantener a todos a raya. El miedo era el mortero que mantenía unidos los ladrillos de ese imperio. Ricardo le proporcionó a Daniel un mapa detallado del lugar original del vertido, confirmando la ubicación exacta de la montaña de la mentira. Con el testimonio de 2 ex empleados clave, Daniel finalmente tenía la influencia que necesitaba para obtener una orden de excavación, algo que antes parecía imposible. La investigación estaba ganando un impulso imparable. El equipo de Daniel, ahora revitalizado con los nuevos desarrollos, comenzó a investigar los registros de salud de la región. Cruzaron datos de hospitales, clínicas y certificados de defunción de los últimos 35 años. El patrón que emergió fue aterrador e innegable. La ciudad y las comunidades ribereñas a lo largo del río que nacía en la sierra presentaban tasas de cáncer, enfermedades neurológicas y problemas de desarrollo infantil que eran hasta un 500% más altas que el promedio nacional. Las enfermedades siempre se habían atribuido a causas desconocidas o factores genéticos. Pero cuando Daniel superpuso el mapa de la contaminación del manto freático con el mapa de incidencia de enfermedades, la correlación era perfecta. El secreto de la montaña no se había quedado en la montaña, se había filtrado al río y había entrado en las casas y los cuerpos de miles de personas. La dimensión del crimen era ahora abrumadora. Daniel se dio cuenta de que su abuelo no murió solo para ocultar un crimen ambiental, murió para garantizar la continuidad de un genocidio lento y silencioso.
Cada niño enfermo, cada adulto que se consumió con el cáncer, era una víctima del mismo crimen que mató a Silas. La codicia de Adhemar Barros no solo había cobrado una vida, había robado la salud y el futuro de toda una población. Esta revelación le dio a Daniel una nueva y sombría determinación. Ya no solo estaba cazando al asesino de su abuelo, estaba cazando a un asesino en masa y haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que pagara por cada vida que destruyó. Con la orden en mano, Daniel organizó una gran operación en la Sierra del Espinazo. Excavadoras y equipos forenses fueron llevados a la montaña de la mentira. La cinta noticia de la operación se extendió como la pólvora, y el equipo de prensa de Adhemar Barros la calificó inmediatamente como un desperdicio de dinero público y un circo mediático. Pero a Daniel ya no le importaba la opinión pública. Estaba a punto de desenterrar la prueba física que su abuelo había marcado con su propia piel. La excavación comenzó bajo la atenta mirada de la prensa y de algunos residentes locales curiosos. Las primeras horas fueron tensas e infructuosas, solo tierra y roca. El abogado de Adhemar ya preparaba una declaración burlándose del fracaso de la policía. Pero entonces, la pala de una excavadora golpeó algo metálico. El sonido resonó en el valle silencioso. El trabajo manual comenzó, y pronto, el borde de un barril de metal oxidado, con el logotipo de la minera Barros aún vagamente visible, emergió de la tierra roja. Luego otro, y otro más. En pocas horas, habían desenterrado docenas de barriles, muchos de ellos corroídos y goteando una sustancia oscura y aceitosa que desprendía un olor químico nauseabundo. Era la prueba irrefutable, el arma del crimen ambiental que había estado oculta durante décadas. Daniel miró la fosa abierta, el cementerio de veneno, y sintió una mezcla de triunfo y horror. Había demostrado que su abuelo tenía razón, pero la victoria tenía un sabor amargo, el sabor del veneno que ahora contaminaba el aire a su alrededor. El descubrimiento de los barriles causó una onda de choque en la región y en el país. Los medios que antes trataban a Daniel con escepticismo, ahora lo aclamaban como un héroe. La imagen de Adhemar Barros como un benefactor comenzó a resquebrajarse, revelando la podredumbre bajo la fachada pulida. El pánico se apoderó de sus cómplices. Varios ejecutivos de la minera intentaron huir del país. La muralla de silencio, que parecía tan impenetrable, comenzó a desmoronarse ladrillo por ladrillo. Pero Daniel sabía que, a pesar de la abrumadora evidencia del crimen ambiental, todavía no tenía la prueba definitiva que vinculara a Adhemar directamente con el asesinato de Silas. Tenía el porqué del crimen, pero aún necesitaba el quién. La pieza final del rompecabezas todavía faltaba. La presión sobre los exempleados aumentó. Enfrentados a la perspectiva de largas sentencias por crímenes ambientales, algunos comenzaron a colaborar a cambio de acuerdos de delación premiada. Así fue como Daniel llegó a Joaquim, un antiguo capataz de la minera, ahora un hombre de 70 años, quebrado por el piscino de alcohol y viviendo en una choza miserable en las afueras de la ciudad. Joaquim era un fantasma, atormentado por un remordimiento que lo había consumido durante 35 años. Había sido uno de los hombres de confianza de Adhemar, el responsable de hacer el trabajo sucio que mantenía las operaciones funcionando sin problemas. Cuando Daniel lo encontró, Joaquim estaba sentado en un porche en ruinas, mirando a la nada con los ojos vacíos. Daniel pasó horas hablando con Joaquim, no amenazándolo, sino apelando al último vestigio de decencia que pudiera existir en ese hombre. Habló de las familias enfermas, de los niños nacidos con deformidades, de un crimen que no se detuvo en 1982. Joaquim escuchó en silencio. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro arrugado y se mezclaban con su barba descuidada. Finalmente, con la voz entrecortada y temblorosa, comenzó a hablar. Confesó que, la noche de la desaparición de Silas, recibió una orden directa de Adhemar para ir al campamento del minero y limpiar el lugar, haciendo que todo pareciera un accidente, que simplemente se había marchado. «Yo no lo maté», susurró Joaquim, con el cuerpo temblando. «Lo juro por Dios, no estaba allí cuando sucedió, pero ayudé a encubrirlo.
Tomé sus herramientas, su mochila, todo, y se lo llevé al coronel. El corazón de Daniel se aceleró. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y urgente. «¿Qué más, Joaquim? ¿Qué más te llevaste?» El viejo capataz cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso de enfrentar. El diario, su pequeño cuaderno de notas. Silas siempre estaba escribiendo en ese diario. El coronel Adhemar lo quería. Dijo que quería guardarlo como un trofeo, para recordar el día que silenció al trueno. Esa era la información que Daniel esperaba, la revelación que lo cambiaría todo. La prueba definitiva del asesinato no estaba enterrada en la montaña, no estaba en un archivo perdido. Estaba con el propio asesino. Adhemar Barros, en un acto de suprema arrogancia, había guardado el diario de su víctima durante 35 años. Era la pieza final, la evidencia que lo vincularía directamente no solo a la conspiración, sino al acto de quitarle la vida a Silas Oliveira. La arrogancia del coronel, su necesidad de mantener un trofeo de su victoria sería su ruina. Daniel sintió una oleada de adrenalina. La caza estaba llegando a su fin. Ahora sabía exactamente dónde encontrar la prueba irrefutable. Con la confesión grabada de 1900. Joaquim, Daniel consiguió lo que necesitaba: una orden de registro e incautación para todas las propiedades de Adhemar Barros, incluida la antigua sede de la minera, un edificio que ahora se usaba principalmente como archivo y museo personal del coronel. El equipo de Daniel planeó la operación con precisión militar. Sabían que solo tendrían una oportunidad. Si Adhemar sospechaba, la evidencia podría desaparecer para siempre. La tensión era palpable mientras se preparaban para invadir el corazón del imperio del hombre que, durante tanto tiempo, pareció intocable. Para Daniel aquello no era solo un acto policial, era un acto de exhumación, de desenterrar la última verdad que su abuelo había escrito. La búsqueda en la antigua sede comenzó. El edificio era un laberinto de habitaciones polvorientas, llenas de mapas antiguos, muestras de rocas y fotografías en blanco y negro de un Adhemar Barros más joven y sonriente. Las horas pasaban y la frustración comenzaba a instalarse de nuevo. Revolcaron cada cajón, cada armario, sin encontrar nada. Daniel sintió un escalofrío de duda. ¿Habría mentido Joaquim? ¿Se habría deshecho Adhemar del diario años atrás? Fue entonces cuando Daniel notó algo extraño en la oficina principal, la misma donde había confrontado a Adhemar semanas antes. Detrás de un pesado retrato al óleo del propio coronel, la pared parecía diferente. El panel de madera ligeramente desalineado. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel movió el cuadro. Detrás de él, escondida en la pared, había una pequeña caja fuerte de acero. Llamaron a un cerrajero del equipo y, después de tensos minutos de trabajo, la pesada puerta se abrió con un clic metálico. El interior estaba casi vacío. Había algunos documentos antiguos, una pistola de coleccionista y en el centro, un pequeño cuaderno de campo con cubierta de cuero, desgastado por el tiempo. Las manos de Daniel temblaron al tomarlo. Lo abrió y reconoció de inmediato la caligrafía de su abuelo, los símbolos geológicos, los dibujos precisos. Era el diario. La esperanza se transformó en una certeza abrumadora. Estaba sosteniendo el alma de su abuelo en sus manos. Hojeó las páginas rápidamente. La historia de la investigación solitaria de Silas se desarrollaba ante sus ojos. Vio el descubrimiento, la recolección de pruebas, el creciente sentimiento de peligro. Y entonces llegó a la última página. Las últimas anotaciones de su abuelo eran frenéticas, describiendo una cita acordada con Adhemar en la sierra. Pero no fue eso lo que le heló la sangre a Daniel. Fue lo que vino después. Debajo de la última anotación de Silas había una caligrafía diferente. Una caligrafía firme, arrogante, escrita con una pluma estilográfica. Eran pocas palabras, seguidas de una fecha. El día exacto de la desaparición de Silas Oliveira. La anotación decía: «El trueno se cayó para siempre». Era la firma de Adhemar Barros en su obra maestra de crueldad, la confesión privada de un monstruo. Daniel cerró el diario, el sonido resonando en el silencio de la oficina. Miró a su equipo, el rostro una máscara de triunfo y dolor. «Lo tenemos», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Ese pequeño cuaderno
No era solo una prueba, era la voz de Silas Oliveira, finalmente liberada de su tumba de silencio. Era la llave que encerraría a Ademar Barros para siempre y la justicia que su familia esperó durante toda una vida. El punto de inflexión había llegado. La red de secretos estaba completamente deshecha y el momento de la verdad, el enfrentamiento final con el arquitecto de todo ese dolor, estaba finalmente a su alcance. La esperanza ya no era una llama trémula, era una hoguera ardiente, lista para consumir el imperio de mentiras de Ademar Barros hasta las cenizas. El descubrimiento de los residuos tóxicos ya había transformado la investigación, pero la revelación de su impacto en la salud de la comunidad elevó el caso a un nuevo nivel de horror. El alarmante aumento en los casos de cáncer y enfermedades neurológicas, meticulosamente documentado por el equipo de Daniel, pintó un sombrío cuadro de sufrimiento humano a gran escala. Cada expediente médico era un testimonio silencioso de la crueldad de Ademar. Daniel se dio cuenta de que el asesinato de su abuelo no fue un acto para ocultar un crimen ambiental, fue un acto para garantizar la continuidad de un envenenamiento masivo, un genocidio lento y lucrativo que enriqueció a una familia mientras condenaba a cientos de otras a una muerte dolorosa. Esta percepción solidificó su resolución, transformando su búsqueda de justicia personal en una cruzada por toda una comunidad. La investigación sobre la red de corrupción se profundizó. Los nombres proporcionados por Elena y Ricardo llevaron a una serie de arrestos de bajo y mediano rango. Inspectores ambientales admitieron haber recibido sobornos para mirar hacia otro lado. Políticos locales confesaron haber alterado leyes de zonificación a cambio de generosas donaciones. De campaña de la minera Barros. Cada confesión revelaba otro hilo en el vasto tapiz de complicidad que Ademar había tejido. No era solo un industrial poderoso, era el jefe de una mafia que usaba trajes caros en lugar de chaquetas de cuero, y cuyas armas eran bolígrafos y contratos, pero cuyos resultados eran igualmente mortales. El imperio de Ademar estaba empezando a desmoronarse desde dentro. Con el diario en mano, Daniel finalmente tenía la prueba irrefutable. La caligrafía de Ademar fue rápidamente confirmada por peritos, y la macabra anotación se convirtió en la pieza central del caso de asesinato. La prueba era irrefutable, una confesión escrita de su puño y letra. Daniel sintió el peso de ese momento. 35 años de preguntas, de dolor, de incertidumbre, todo culminando en ese pequeño cuaderno de cuero. La esperanza, que durante tanto tiempo pareció un sueño lejano, ahora era una realidad palpable. La certeza de la culpabilidad de Ademar era absoluta. El siguiente paso no sería en una oscura sala de interrogatorios, sino en un escenario iluminado, donde la verdad pudiera ser revelada para que todo el mundo la viera. La noticia de que Ademar Barros sería homenajeado en una ceremonia pública por sus servicios a la comunidad llegó al cuartel general de la policía como una cruel ironía. El evento, patrocinado por el ayuntamiento, sería la celebración final del hombre que la ciudad consideraba su salvador. Para Daniel era la oportunidad perfecta. Enfrentar a Ademar en su momento de mayor triunfo sería la forma más poética y devastadora de exponer la verdad. Sería un clímax digno de una tragedia griega, donde el héroe de la ciudad sería desenmascarado como el villano ante sus adoradores. El plan fue trazado. La verdad no sería susurrada en un tribunal, sino gritada desde lo alto del escenario, usando la propia arrogancia del coronel como la trampa final. En los días previos a la ceremonia, Daniel y su equipo trabajaron febrilmente, preparando la operación. Coordinaron con agentes federales encubiertos que se infiltrarían entre el público y en el equipo de seguridad del evento. Cada detalle fue meticulosamente planeado para asegurar que Ademar no tuviera a dónde huir. Mientras tanto, Daniel pasaba tiempo con su madre. No le reveló los detalles de la operación, pero por primera vez en 35 años pudo ofrecerle una promesa de cierre. «Estamos cerca, mamá», dijo, sosteniendo sus manos. «La voz del trueno se oirá de nuevo». En los ojos de ella vio el dolor de toda una vida dando paso a una frágil pero luminosa
chispa de esperanza. La investigación sobre los cómplices reveló la profundidad de la lealtad y el miedo que Ademar inspiraba. Muchos de sus directores y gerentes estaban implicados hasta el cuello, habiendo participado activamente en el encubrimiento durante décadas. Eran hombres que se habían enriquecido con el veneno, que habían educado a sus hijos en escuelas privadas con el dinero del sufrimiento ajeno. La operación de Daniel no solo apuntaba a Ademar, buscaba desmantelar toda la estructura de poder corrupta que permitió que sus atrocidades continuaran impunes durante tanto tiempo. Se prepararon órdenes de arresto simultáneas para todos los miembros clave de la organización para ser ejecutadas en el preciso momento en que Ademar fuera arrestado en el escenario. La revelación de la contaminación del río generó pánico e ira en la población. Las personas que durante generaciones habían bebido, pescado y nadado en esas aguas, ahora miraban el río con miedo y traición. Empezaron a surgir manifestaciones frente a la sede de la minera Barros, con personas sosteniendo fotos de seres queridos perdidos por el cáncer. La narrativa pública estaba cambiando drásticamente. Ademar Barros ya no era el benefactor intocable, era el principal sospechoso de un crimen contra la humanidad. La ceremonia de homenaje, que debía ser su coronación, ahora parecía más un último acto desesperado de un rey cuyo castillo estaba siendo asediado por su propio pueblo. Daniel sabía que el enfrentamiento final sería peligroso. Ademar era un animal acorralado, y los animales acorralados son impredecibles. El equipo se preparó para cualquier eventualidad, pero Daniel tenía una fe inquebrantable en su plan. No usaría la fuerza, sino la verdad. Usaría la propia vanidad de Ademar, su necesidad de ser adorado y reverenciado, como el arma para destruirlo. El escenario del homenaje se transformaría en un tribunal, y la audiencia de admiradores, en el jurado. Sería la justicia en su forma más cruda y pública. El legado de Silas Oliveira, el hombre que murió para exponer la verdad, estaba a punto de cumplirse de la manera más espectacular y rotunda posible. El día de la ceremonia, una extraña calma se apoderó de Daniel. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, pero también una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Miró el diario de su abuelo, ahora guardado en una bolsa de pruebas, y sintió una profunda conexión con el hombre que nunca conoció. No estaba actuando solo como un policía o como un nieto, era el heredero de una lucha, el portador de la antorcha que Silas había encendido en la oscuridad. Esa noche no sería solo Daniel Oliveira, sería la voz del trueno y su rugido sería escuchado por todos. El descubrimiento del diario fue el momento catalizador que transformó la esperanza en certeza. Cada palabra escrita por Silas era un ladrillo en la construcción del caso, pero la anotación de Ademar era la piedra angular. Para Daniel, encontrar ese cuaderno en la caja fuerte oculta fue como encontrar el corazón del monstruo. Podía sentir la arrogancia de Ademar en cada trazo de la pluma, la creencia de que era tan intocable que podía mantener un registro de su crimen más atroz como un recuerdo personal. Esa arrogancia, Daniel lo sabía, sería la clave para la confesión pública que planeaba extraer. El escenario estaba preparado, no solo para el arresto de un asesino, sino para la demolición de un mito. El equipo forense confirmó que el veneno encontrado en los barriles correspondía exactamente a los compuestos químicos detectados en muestras de tejido de víctimas de cáncer de la región que habían sido preservadas en hospitales locales. La conexión científica entre el vertido de la minera y las muertes en la comunidad era ahora innegable y jurídicamente sólida. El caso contra Ademar Barros y su empresa ya no se basaba en inferencias, sino en hechos forenses concretos. El genocidio lento y silencioso ahora tenía un nombre, una causa y un culpable. La justicia para los cientos de víctimas anónimas estaba finalmente al alcance. La investigación reveló que la red de Ademar se extendía hasta la capital del estado. Había financiado las carreras de jueces y fiscales, asegurando que cualquier proceso legal contra su empresa fuera archivado o juzgado a su favor. Esto explicaba por qué tantas quejas y denuncias a lo largo de los años simplemente habían desaparecido en el sistema. Daniel se dio cuenta de que estaba luchando no solo contra un hombre,
sino contra un sistema corrupto que él había ayudado a crear y a sostener. El arresto de Adhemar no sería solo la caída de un hombre, sería un golpe al corazón de una estructura de poder que había permitido que la injusticia prosperara durante tanto tiempo. El capataz Joaquim, tras su confesión, fue puesto en un programa de protección de testigos. El remordimiento lo había consumido, pero al contar finalmente la verdad, un peso pareció quitarse de sus hombros. Su historia, la de un hombre común corrompido por el poder y el miedo, serviría como un testimonio poderoso en el juicio, ilustrando cómo el mal de Adhemar se propagaba, envenenando no solo la tierra y el agua, sino las almas de los hombres a su alrededor. Era una pieza crucial, el eslabón humano que conectaba la orden del coronel con la ejecución del encubrimiento. La evidencia definitiva, el diario, fue tratada con el máximo cuidado. Daniel hizo copias digitales de alta resolución de cada página, centrándose especialmente en la anotación final de Adhemar. Esa imagen sería la pieza central de su confrontación. La guardó en una memoria USB que llevaba consigo en todo momento, sintiendo su peso simbólico en su bolsillo. Era más que un archivo de imagen, era una bomba de tiempo, lista para explotar en el centro del mundo cuidadosamente construido de Adhemar Barros, demoliendo su reputación, su libertad y su legado de una vez por todas. El momento de la detonación se acercaba rápidamente. El conflicto interno de Daniel se disipó, reemplazado por una claridad de acero. La frustración y la duda que lo atormentaron al principio de la investigación habían sido quemadas por el fuego de la verdad que había descubierto. Ya no era solo un nieto en busca de venganza, era un instrumento de la justicia, un agente del destino encargado de corregir un error histórico de proporciones monumentales. Su determinación era inquebrantable, forjada en el sufrimiento de su familia y endurecida por la visión del sufrimiento de toda una comunidad. Estaba listo para el enfrentamiento final, listo para enfrentar al hombre que había atormentado su vida y su legado, y finalmente silenciar el eco de sus mentiras para siempre. Mientras se acercaba la noche de la ceremonia, una tormenta se formaba sobre la Sierra del Espinazo. Relámpagos cortaban el cielo oscuro y el sonido de truenos lejanos resonaba en el valle. Para Daniel parecía un presagio, una señal de los cielos. Era como si la propia naturaleza se estuviera preparando para la tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse sobre Adhemar Barros. Era la noche en que el trueno, Silas Oliveira, finalmente recuperaría su voz, y su rugido sería el sonido de la caída de un imperio. El legado de su abuelo no era de silencio, sino de una tormenta que, incluso después de 35 años, finalmente estaba llegando. La revelación de que el crimen estaba vinculado a un esquema mayor de corrupción y contaminación masiva fue un punto de inflexión crucial. Daniel introdujo en su equipo a expertos en crímenes financieros y ambientales, transformando la investigación de un caso de homicidio en un grupo de trabajo multidisciplinario. Personajes secundarios como la bióloga arrepentida Elena y el geólogo amargado Ricardo proporcionaron las piezas que faltaban, sus historias de culpa y coacción, pintando un retrato devastador de la cultura de miedo y secretismo que Adhemar había instituido en la minera Barros. Cada nuevo testimonio era un clavo más en el ataúd de la reputación del coronel. La búsqueda de la evidencia definitiva fue un viaje de paciencia e instinto. Daniel sabía que una mente arrogante como la de Adhemar no se desharía de un trofeo tan significativo como el diario de Silas. La escena en la que finalmente encuentra la caja fuerte oculta y abre el diario en la última página se construye como el clímax de la investigación. El silencio en la polvorienta oficina solo se rompe por la respiración agitada de Daniel. La cámara se enfoca en primer plano en la anotación de Adhemar. El trueno se cayó para siempre. Y en la fecha. En ese momento, la esperanza se transforma en certeza absoluta. La justicia ya no es una posibilidad, es una inevitabilidad. La escalada del conflicto fue impulsada por el descubrimiento del genocidio silencioso, la investigación de los registros médicos y la superposición de los mapas de minos en contaminación y enfermedad transformaron a Adhemar de un asesino en un monstruo responsable de la muerte de cientos.
Daniel presentó estos datos en una tensa reunión con sus superiores, dejando claro que no estaban tratando con un caso de asesinato común. La magnitud del crimen le aseguró todos los recursos necesarios para la fase final de la operación, incluido el apoyo de unidades tácticas para los arrestos simultáneos, garantizando que ninguno de los cómplices de Ademar pudiera escapar de la red que se estaba cerrando a su alrededor. La decisión de confrontar a Ademar en la ceremonia fue un riesgo calculado. Algunos miembros del equipo de Daniel abogaron por un enfoque más discreto, un arresto silencioso en su casa. Pero Daniel insistió. Argumentó que la comunidad, que había sido engañada y envenenada por Ademar durante décadas, merecía ver la verdad revelada en público. La justicia no solo debía hacerse, sino que debía verse hacerse de manera dramática e inolvidable. Sería una catarsis colectiva, un momento de liberación del hechizo que el falso benefactor había lanzado sobre la ciudad durante tanto tiempo. El diario de Silas, la prueba irrefutable, fue el catalizador de la confesión de Joaquim. Al mostrarle al viejo capataz la anotación de Ademar, Daniel rompió sus últimas resistencias. Ver la crueldad y la arrogancia de su antiguo jefe escritas en blanco y negro hizo que Joaquim se diera cuenta de que su lealtad había estado dedicada a un monstruo. Su cooperación se volvió total y proporcionó detalles cruciales sobre la estructura de mando de la organización de Ademar, identificando a los principales ejecutivos involucrados en el esquema de corrupción y encubrimiento. La red de secretos estaba ahora completamente mapeada, lista para ser expuesta a la luz. En los momentos finales antes de la ceremonia, Daniel hizo una visita silenciosa al lugar en la sierra donde se encontró la fiambrera. Se quedó allí, mirando la grieta en la roca, la tumba improvisada de su abuelo durante 35 años. No rezó, hizo una promesa silenciosa, una promesa de que el sacrificio de Silas no habría sido en vano, una promesa de que su nombre sería limpiado y su legado honrado, una promesa de que la justicia, como el agua del manantial más puro, finalmente lavaría la mancha de sangre y veneno que había mancillado esa tierra durante tanto tiempo. Sintió una paz profunda, la calma antes de la tormenta que él mismo estaba a punto de desatar. La atmósfera en la ciudad la noche de la ceremonia era eléctrica, una mezcla de expectación y aprensión. La historia de la investigación de Daniel se había convertido en una leyenda local, dividiendo opiniones. Algunos todavía defendían a Ademar, negándose a creer en las acusaciones. Otros, cuyas familias habían sido devastadas por enfermedades inexplicables, veían a Daniel como un ángel vengador. El auditorio municipal estaba abarrotado. Todos estaban allí para ver el clímax de la historia que había dominado sus vidas en las últimas semanas. No sabían que estaban a punto de presenciar la historia siendo reescrita ante sus ojos, la caída de un titán y el ascenso de la verdad. Daniel revisó el plan con su equipo una última vez. Agentes de paisano estaban posicionados en todas las salidas. Un equipo de respuesta rápida estaba monitoreando las operaciones simultáneas para arrestar a los otros directores de la minera. La imagen de la página del diario estaba cargada en el proyector del auditorio, lista para ser revelada con el clic de un botón. Todo estaba en su lugar. Daniel respiró hondo, se ajustó la corbata y caminó hacia el auditorio. Ya no era solo el nieto de Silas Oliveira, era el trueno, y la tormenta estaba a punto de comenzar. La frustración inicial de Daniel, al enfrentar la muralla de silencio y poder de Ademar, sirvió para fortalecer su determinación. Cada puerta cerrada, cada testigo aterrorizado, solo reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. El conflicto interno, entre su misión profesional y su dolor personal, se resolvió cuando se dio cuenta de que ambas eran inseparables. Para honrar a su abuelo, necesitaba ser el policía más implacable y metódico que pudiera ser. Su determinación se volvió inquebrantable, una fuerza de la naturaleza que rivalizaba con la terquedad del propio Silas Trueno Oliveira. La revelación de la red de corrupción fue un proceso gradual y meticuloso. La investigación de Daniel descubrió un rastro de dinero que llevaba de la minera Barros a cuentas en el extranjero,
que luego financiaban campañas políticas y pagaban bonos a funcionarios públicos. Cada descubrimiento conectaba a una persona más a la telaraña de Adhemar. Los personajes secundarios, como Elena y Ricardo, no eran meros informantes. Eran el rostro humano de la complicidad, personas que habían tomado decisiones morales terribles bajo presión y que ahora buscaban la redención, proporcionando a Daniel las piezas del rompecabezas que necesitaba para ver la imagen completa de la conspiración. La escena en la que Daniel encuentra la prueba irrefutable es el corazón emocional de la investigación. Al abrir el diario de Silas, está, de hecho, comunicándose con su abuelo a través del tiempo. Las notas de Silas son su voz, y la anotación final de Adhemar es la respuesta del asesino. El momento se construye con un suspenso creciente. La búsqueda infructuosa, el descubrimiento de la caja fuerte, la tensión al abrirla, y finalmente, la revelación en la última página. La cámara lenta, la música tensa y el primer plano del rostro de Daniel, donde se mezclan el shock, el dolor y el triunfo, consolidan este como el punto de inflexión crucial donde la marea de la justicia finalmente se vuelve a favor del héroe. El auditorio municipal estaba adornado con pancartas y flores, un escenario de celebración que enmascaraba la tensión eléctrica que flotaba en el aire. La élite de la ciudad estaba presente, sentada en las primeras filas, con sus rostros sonrientes y aduladores vueltos hacia el escenario. En el centro de todo, sentado en un sillón que parecía más un trono, estaba el coronel Adhemar Barros. A sus 80 años, irradiaba un aura de poder inquebrantable, absorbiendo la adulación como si fuera su derecho de nacimiento. Estaba en la cima de su triunfo, a punto de ser coronado una vez más como el salvador de esa comunidad, ajeno al hecho de que ese escenario se había transformado en una trampa, y la ceremonia en su ejecución pública. Mientras el alcalde pronunciaba su discurso, ensalzando las virtudes y la generosidad del homenajeado, Daniel Oliveira entró discretamente en el fondo del auditorio. Permaneció en las sombras, observando. Veía los rostros en la audiencia, algunos llenos de admiración genuina, otros de miedo disfrazado, y muchos de feliz ignorancia. Vio a Adhemar, el hombre que le robó a su abuelo y envenenó a una generación, sonriendo y saludando, el epítome de la benevolencia fraudulenta. En ese momento, todo el dolor, toda la frustración y toda la ira de Daniel se condensaron en una calma gélida y determinada. El tiempo de los susurros había terminado. Era la hora del trueno. En el momento exacto en que el alcalde invitó al coronel Adhemar al podio para recibir la placa de honor, las luces principales del auditorio se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad repentina, interrumpida solo por los confusos flashes de las cámaras de la prensa. Un murmullo de sorpresa y aprensión recorrió a la multitud. Antes de que el pánico pudiera instalarse, una única luz de reflector se encendió, no en el alcalde ni en Adhemar, sino en Daniel, que ahora caminaba lentamente por el pasillo central hacia el escenario. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y cargado de expectación. Todos los ojos estaban fijos en la figura solitaria y sombría que avanzaba inexorablemente. «Pido disculpas por interrumpir esta celebración», dijo Daniel, su voz amplificada por el micrófono que tomó de un técnico de sonido, resonando en el silencioso auditorio. «Pero hay un homenaje que ha sido olvidado esta noche, un homenaje a un hombre cuyo sacrificio permitió la prosperidad que todos ustedes celebran». Adhemar, de pie en el centro del escenario, miró a Daniel, su sonrisa benevolente reemplazada por una máscara de irritación controlada. «Comisario, creo que este no es el momento ni el lugar», comenzó, pero Daniel lo interrumpió. «Al contrario, coronel, este es exactamente el lugar, y la hora ha esperado 35 años para llegar». Con un gesto de cabeza a uno de sus agentes en la cabina de control, la gran pantalla detrás del escenario, que mostraba el logotipo de la ciudad, parpadeó y cobró vida. La imagen que apareció en la pantalla conmocionó a la audiencia, provocando un grito colectivo. Era una foto en alta resolución de la última página del diario de Silas Oliveira. A un lado, la caligrafía apresurada del minero. Al otro,
más grande y más clara, la anotación hecha, con pluma estilográfica, inconfundiblemente la caligrafía de Ademar Barros. Las palabras flotaban sobre el auditorio como una sentencia. El trueno se cayó para siempre. Y debajo, la fecha del crimen. Daniel se volvió hacia Ademar, cuyos ojos estaban fijos en la pantalla. El rostro pálido, la compostura finalmente resquebrajándose. «Esta es su letra, ¿verdad, coronel? Una anotación en un trofeo que usted guardó durante 35 años. El diario de mi abuelo, Silas Oliveira. El hombre que usted asesinó a sangre fría en la Sierra del Espinazo». Ademar miró a Daniel y luego a la audiencia, a los rostros conmocionados y confusos de sus adoradores. Por un instante, el pánico brilló en sus ojos. Estaba acorralado, expuesto, pero entonces algo cambió. El pánico dio paso a un desprecio frío y arrogante. Miró la imagen en la pantalla, no con horror, sino con una especie de orgullo sombrío. Su ego, inflado por décadas de impunidad y adulación, no le permitiría acobardarse o negar. En su mundo, él era el rey y los reyes no se disculpan. Lentamente, una sonrisa fina y cruel se dibujó en sus labios. Se volvió hacia Daniel, con el micrófono aún en la mano, y decidió que, si iba a caer, se llevaría a todos al infierno con él. Se calló. «Sí, yo lo callé», comenzó Ademar, su voz tranquila, casi conversacional, pero cargada de un veneno que heló la sangre de todos en el auditorio. La confesión fue tan súbita, tan descarada, que el silencio se profundizó. Su abuelo era un tonto, un hombre de campo, un idealista que creía que podía interponerse en el camino del progreso. Encontró un poco de suciedad y pensó que eso le daba poder sobre mí, sobre todos nosotros. Hizo un gesto hacia la audiencia. Esta ciudad, este hospital, estas escuelas, todo esto fue construido sobre una base que él quería destruir por unos pocos peces y un arroyo. El escalofriante monólogo continuó. Cada palabra una palada de tierra en su propia tumba moral. Le ofrecí dinero, una fortuna, más de lo que vería en 1000 vidas rompiendo piedras, pero se negó. Habló de ética, de responsabilidad, palabras sin sentido para hombres débiles. Ademar se rió, un sonido seco y sin alegría. Así que lo encontré en la sierra. No tuvo miedo, debo admitirlo. Me enfrentó con ese estúpido diario suyo en la mano, como si fuera un escudo. Dijo que la verdad saldría a la luz. Entonces le di un tiro, un solo tiro, y su verdad murió con él. La audiencia estaba paralizada, una mezcla de horror y fascinación, mórbida en sus rostros. No solo estaban escuchando una confesión, estaban presenciando el alma de un monstruo despojarse de su piel humana. Ademar parecía deleitarse con la conmoción que estaba causando, su arrogancia alcanzando un nivel casi demencial. «El mapa», continuó mirando directamente a Daniel. «Eso fue idea mía, una obra de arte, ¿no cree? Transformar el cuerpo de mi enemigo en la lápida de su propio secreto. Él quería que la tierra contara su historia, así que hice que su propia piel contara la mía. Fue el trofeo perfecto, un recordatorio de que nadie, absolutamente nadie, desafía a Ademar Barros y vive para contarlo». La confesión fue brutal en su honestidad, desprovista de cualquier remordimiento. No solo admitió lo que hizo, sino que se jactó de ello, exponiendo la mentalidad retorcida de un hombre que se veía tan por encima de la ley y la moralidad que consideraba el asesinato una herramienta de negocios legítima. Veía a Silas no como una víctima, sino como un obstáculo, y se veía a sí mismo no como un asesino, sino como un visionario que hizo lo necesario para construir su imperio. La frialdad de sus palabras fue más impactante que cualquier explosión de ira. Era la calma de un depredador describiendo la caza, un dios indiferente explicando los sacrificios necesarios en su altar. Mientras Ademar todavía hablaba, saboreando su último momento de poder y control, Daniel hizo una señal discreta. Las puertas del auditorio se abrieron y agentes de la Policía Federal que estaban posicionados afuera entraron en formación. La audiencia, finalmente despertando de su estupor, comenzó a entrar en pánico. Gritos y confusión se extendieron por la sala. Los agentes encubiertos que ya estaban dentro se movieron, creando un cordón de seguridad alrededor del escenario.
protegiendo a los civiles y asegurando que el objetivo no escapara. La escena, antes una celebración ordenada, ahora era un caos controlado. En el escenario, 2 agentes federales, uniformados, subieron los escalones rápidamente. Ademar los vio acercarse, pero no intentó correr. Simplemente observó, con la sonrisa cruel aún en sus labios, como si todo aquello fuera parte de su espectáculo. Había dicho su verdad, y para él eso era lo único que importaba. Un agente le quitó el micrófono de la mano mientras el otro lo giraba y le esposaba las manos a la espalda con un clic metálico y definitivo. Ademar Barros, queda usted arrestado por el asesinato de Silas Oliveira y por múltiples crímenes ambientales y contra la vida humana, dijo el agente, su voz firme y oficial, cortando el ruido de la multitud. La imagen del héroe de la ciudad, el patriarca benevolente, siendo esposado en el mismo escenario donde iba a ser homenajeado, era surrealista y poderosa. Las cámaras de la prensa, ahora recuperadas del shock, disparaban flashes incesantemente, capturando el momento histórico para la posteridad. El mito de Ademar Barros estaba muerto, asesinado por su propia arrogancia, en vivo, ante cientos de testigos. La caída fue tan espectacular como meteórico, había sido su ascenso. Fue sacado del escenario, pasando junto a Daniel sin decir una palabra, pero sus ojos helados transmitían un mensaje de odio puro y eterno. Daniel permaneció en el escenario, observando cómo se desarrollaba la caótica escena. No sintió el triunfo que esperaba. En cambio, sintió un alivio profundo y pesado, un peso que había llevado toda su vida, el peso del legado de su abuelo. Finalmente comenzó a disiparse. La justicia, durante tanto tiempo un espejismo lejano, era ahora una realidad tangible. Simultáneamente, recibió un mensaje en su comunicador: todos los equipos reportando, objetivos secundarios bajo custodia. La operación había sido un éxito completo. La organización criminal de Ademar Barros, desde su jefe hasta sus principales lugartenientes, había sido decapitada en una sola noche. El narrador omnisciente revela los pensamientos de Daniel en ese momento. Miró los rostros en la audiencia, ahora una mezcla de conmoción, ira y, en algunos, el comienzo de una dolorosa comprensión. No solo habían sido engañados, habían sido cómplices en su propia ignorancia, celebrando al hombre que los envenenaba. El viaje de esa comunidad hacia la curación sería largo y difícil, pero la verdad, el primer y más esencial paso, había sido revelada. El legado de Silas no fue solo encontrar a su asesino, sino liberar a la ciudad de la mentira en la que vivía. Mientras Ademar era escoltado fuera del auditorio, pasando por un pasillo de cámaras y rostros atónitos, la verdadera naturaleza de su maldad finalmente se asentó en la comunidad. El héroe que construyó la ciudad fue el mismo monstruo que la envenenó. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de la identidad local. La captura de Ademar no fue solo una acción policial, fue un exorcismo. La ciudad, durante tanto tiempo atormentada por el fantasma de un benefactor, finalmente estaba libre para enfrentar la verdad de su pasado y comenzar a construir un futuro sobre una base de honestidad, por más dolorosa que fuera. La confrontación final fue la culminación de una estrategia meticulosa. Daniel usó el ego de Ademar como un arma contra él. Al confrontarlo públicamente, le privó de la oportunidad de esconderse detrás de abogados y maniobras legales. Lo forzó a elegir, negar y parecer débil, o confesar y afirmar su poder una última vez. Daniel apostó por la arrogancia del coronel y Inumich. La apuesta valió la pena. La impactante y detallada confesión fue más de lo que la policía podría haber soñado obtener en un interrogatorio, una admisión de culpa completa e irrefutable, grabada y presenciada por cientos. La captura de Ademar y sus cómplices marcó el fin de una era de impunidad. El momento en que las esposas se cerraron en sus muñecas fue un poderoso símbolo del comienzo de la justicia. Para Daniel, para su familia y para las innumerables víctimas anónimas de la codicia de la minera Barros, ese clic metálico fue el sonido más dulce del mundo. Fue el sonido del alivio, el sonido del cierre, el sonido de una promesa cumplida. El trueno, finalmente, había sido escuchado, y su voz,
resonando a través de su nieto, había derribado al gigante. La batalla había terminado, y la larga y difícil paz podía ahora comenzar. ¿Te sorprendió este giro en la historia? Deja tu like para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Adhemar Barros no fue solo un proceso legal, fue un evento catártico para toda una nación. La sala del tribunal estaba perpetuamente abarrotada, con cámaras de televisión transmitiendo cada momento a un público conmocionado y ávido de justicia. En el banquillo de los acusados, Adhemar no mostraba remordimiento. Su arrogancia ante su mayor arma ahora era su jaula, exhibiendo al mundo la frialdad de un hombre que se consideraba por encima del bien y del mal. Escuchaba los testimonios con un desdén aburrido, como un rey depuesto obligado a escuchar las quejas de los campesinos. Su actitud solo sirvió para sellar su destino, pintando para el jurado un retrato inolvidable de un monstruo impenitente, desprovisto de cualquier empatía humana. La fiscalía construyó un caso abrumador, una montaña de pruebas tan sólida como la sierra que Adhemar intentó profanar. El mapa de piel, el diario de Silas con la confesión manuscrita, los testimonios de exempleados, los informes periciales que vinculaban los residuos tóxicos con cientos de muertes. Cada pieza era un martillazo en la fortaleza de mentiras del coronel. La defensa, débil y desesperada, intentó argumentar demencia senil, una tesis que se derrumbó ante la lucidez cortante y la memoria impecable que Adhemar exhibía. Intentaron desacreditar a Daniel, pintándolo como un fanático vengativo, pero la integridad y el dolor genuino del comisario eran palpables para todos en la sala, convirtiendo el ataque en un tiro por la culata. El momento más impactante del juicio fue, sin duda, el testimonio de Daniel Oliveira. Al subir al estrado, no hablaba solo como el comisario federal que resolvió el caso, sino como el nieto que buscó justicia durante toda una vida. Con la voz firme, pero cargada con el peso de 3 generaciones de sufrimiento, narró la historia de su abuelo, no como una víctima, sino como un héroe solitario que luchó y murió por la verdad. Miró directamente a Adhemar Barros y por un instante el tribunal desapareció. Solo eran ellos dos, el heredero del trueno y el arquitecto del silencio, en un enfrentamiento final. En esa mirada, Daniel transmitió todo el peso de la justicia que estaba por venir. La fiscalía también llamó al estrado a los familiares de las víctimas de la contaminación, madres que perdieron hijos por leucemia, hombres que vieron a sus esposas consumirse por tumores, jóvenes que nacieron con problemas neurológicos. Sus historias, contadas con lágrimas y una ira contenida, dieron un rostro humano y devastador al crimen ambiental. No eran estadísticas en un informe, eran vidas destruidas, futuros robados. Sus testimonios transformaron el tribunal en un santuario de luto e indignación, asegurando que el legado de Adhemar Barros se midiera no en puentes y hospitales, sino en tumbas y corazones rotos. El peso de sus pérdidas era irrefutable. El veredicto fue pronunciado en un silencio casi sagrado. La palabra culpable, repetida para cada cargo, homicidio calificado, ocultación de cadáver, desastre ambiental y cientos de cargos de homicidio con dolo eventual, resonó en la sala como el toque de una campana fúnebre para el imperio de Adhemar. La madre de Daniel, sentada en la primera fila, lloró en silencio, no de tristeza, sino de un alivio que parecía desatar un nudo en su alma que había estado apretado durante 35 años. Adhemar Barros no reaccionó, simplemente parpadeó, como si la palabra no tuviera ningún significado en su universo particular de poder e impunidad. La sentencia fue leída por el juez con una severidad que reflejaba la magnitud de los crímenes. Por su total ausencia de remordimiento y por la crueldad calculada de sus actos, que arrebataron no solo una vida, sino la salud y el futuro de toda una comunidad, este tribunal lo condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia fue clara, severa y absoluta. Para Adhemar Barros no habría un final tranquilo en su mansión, sino un lento y anónimo declive tras las rejas, atormentado por los fantasmas que él mismo creó. La minera Barros, como entidad jurídica, fue condenada a pagar la mayor indemnización de la historia del país,
destinada a las víctimas y a la recuperación ambiental. Semanas después del juicio, un equipo forense guiado por Daniel excavó cuidadosamente el lugar marcado por la cruz en el mapa de piel. Allí, en una tumba poco profunda, encontraron los restos mortales de Silas Oliveira. Recuperar lo que quedaba de su abuelo fue un acto sombrío pero necesario, el último paso para traer al trueno de vuelta a casa. Por primera vez, la familia Oliveira tendría una tumba que visitar, un lugar físico para canalizar su dolor y sus recuerdos. La montaña, que durante tanto tiempo fue una tumba sin nombre, finalmente devolvió su secreto mejor guardado, permitiendo que el ciclo de duelo finalmente se cerrara. El funeral de Silas Trueno Oliveira no fue un evento de luto, sino una celebración. Toda la ciudad asistió, no para llorar a un hombre que apenas conocieron, sino para honrar al héroe que los salvó a todos póstumamente. Mineros, científicos, activistas ambientales y, lo más importante, las familias salvadas por la verdad que él se negó a dejar morir. Todos estaban allí. Su ataúd, cubierto con la bandera nacional, fue llevado por una guardia de honor de la Policía Federal. Daniel pronunció el elogio fúnebre, su voz entrecortada, pero fuerte. «Mi abuelo creía que la tierra tiene memoria», dijo. «Hoy hemos demostrado que la justicia también la tiene». Días después, la familia se reunió en un momento de quietud en el nuevo cementerio de la ciudad. La tumba de Silas estaba en una colina, con vistas a la Sierra del Espinazo. La lápida era simple, con su nombre y las fechas, y debajo una inscripción elegida por Daniel. La voz del trueno resuena en la verdad. Daniel y su madre se quedaron allí, uno al lado del otro, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores que Silas debió haber visto en su última mañana. Por primera vez en décadas, podían mirar esas montañas no con dolor, sino con un sentimiento de paz y orgullo. El sacrificio de su héroe finalmente no había sido en vano. La madre de Daniel colocó una piedra que guardaba, una que Silas le había dado en su infancia, sobre la lápida. El narrador revela sus pensamientos. Finalmente se sentía libre del peso de la incertidumbre que la había atormentado durante toda su vida adulta. La ira que sentía hacia Adhemar Barros se había disipado, reemplazada por una profunda gratitud por el hijo que se había convertido en el eco de la voz de su padre. Ahora podía recordar a Silas no como una figura trágica, sino como el padre amoroso y el hombre de principios inquebrantables que era. La justicia había curado la herida más profunda de su alma, permitiendo que la memoria de su padre se convirtiera en una fuente de fuerza, y no de dolor. Para Daniel, el cierre fue igualmente profundo. Había pasado toda su vida a la sombra de una leyenda motivado por un fantasma. Al resolver el crimen y traer justicia, no solo honró a su abuelo, sino que también se liberó para forjar su propio legado. Se dio cuenta de que la lucha de Silas no terminaba con el arresto de Adhemar. Aquello era solo el comienzo. La historia de su abuelo era un llamado a la acción, un recordatorio de que la batalla contra la codicia y la injusticia es continua, librada no solo por grandes héroes, sino por personas comunes que se niegan a permanecer en silencio ante el mal. 2 años después, el paisaje de la Sierra del Espinazo comenzó a mostrar signos de renacimiento. La montaña de la mentira había sido completamente eliminada, y un complejo y costoso proceso de recuperación del suelo y el agua estaba en marcha, financiado por la fortuna confiscada de Adhemar Barros. El área, antes una cicatriz de veneno, se estaba transformando en un parque conmemorativo, un lugar de belleza solemne dedicado no solo a Silas, sino a todas las víctimas de crímenes ambientales corporativos. Era un testimonio vivo de que, incluso de las cenizas de la tragedia, la vida y la esperanza podían florecer de nuevo. La repercusión nacional del caso fue inmensa, provocando un acalorado debate sobre la legislación ambiental. El Congreso, bajo una intensa presión pública, aprobó un nuevo y riguroso paquete de leyes que aumentaba drásticamente las penas por crímenes corporativos contra el medio ambiente, facilitaba la responsabilización de los ejecutivos y creaba más protecciones para los denunciantes. La legislación fue apodada por todos, desde la prensa hasta los políticos, como la Ley Trueno,
inmortalizando el legado del minero que, con su muerte, protegió innumerables vidas futuras. Su sacrificio se convirtió en la semilla de un cambio sistémico que resonaría por generaciones. Daniel Oliveira, ahora un nombre venerado en el campo de la justicia ambiental, pidió una licencia de la Policía Federal. Usando parte de los fondos de indemnización, creó la Fundación Trueno. La organización sin fines de lucro tenía una misión clara: proporcionar apoyo legal, científico y financiero a pequeñas comunidades de todo el país que luchaban contra gigantes corporativos que contaminaban sus tierras y aguas. Daniel viajó por Brasil ya no cazando criminales, sino empoderando a los ciudadanos para que se convirtieran en guardianes de sus propios hogares, asegurando que nunca más una voz solitaria como la de su abuelo tuviera que gritar en el desierto. El legado de Silas se manifestó de formas inesperadas. La historia del mapa de piel y la investigación de Daniel se convirtió en parte del folclore local, contada en escuelas y plazas. Los jóvenes de la región, que antes veían la minería como única opción de futuro, ahora se interesaban por la biología, la geología y el derecho ambiental. La tragedia despertó una nueva conciencia ecológica y cívica en la comunidad, transformando a las víctimas de antaño en los protectores más feroces de la tierra que casi les fue arrebatada. La ciudad estaba curando no solo su río, sino también su alma, construyendo un futuro sobre una base de verdad y resiliencia. Ademar Barros murió en prisión un año después de su condena, de causas naturales. Su muerte fue una discreta nota a pie de página en los periódicos, el fin sin gloria de un hombre que una vez fue un titán. Su imperio se desmoronó, su familia se dispersó y su nombre se convirtió en sinónimo de codicia y crueldad. Él, que tanto se preocupaba por su legado, no dejó nada más que veneno en la tierra y dolor en los corazones. En contraste, Silas Oliveira, el humilde minero que asesinó y despreció, se volvió inmortal, un símbolo de coraje e integridad cuya historia inspiraría a las generaciones venideras. En el parque conmemorativo hay una estatua de bronce. No es de un guerrero o un político, sino de un hombre sencillo, con un pico en una mano y un diario de campo en la otra, mirando hacia las cumbres de la sierra. Es Silas Oliveira. Los niños hacen excursiones escolares allí, aprendiendo sobre la importancia de proteger el planeta. Los amantes pasean por los senderos donde antes había barriles tóxicos. La transformación fue completa. La tragedia no fue borrada, sino que se integró a la historia del lugar, convirtiéndose en una fuente de fuerza y un recordatorio perpetuo del precio de la vigilancia. La historia de Silas Trueno Oliveira es al final una poderosa reflexión sobre la naturaleza de la memoria, la justicia y la resiliencia del espíritu humano. Nos enseña que ninguna verdad puede ser enterrada para siempre y que la voz de un hombre justo, aunque silenciada por la violencia, puede resonar a través del tiempo para mover montañas. El mapa tatuado en la piel de Silas, concebido como un acto de sadismo supremo, se convirtió irónicamente en el camino hacia la redención. Fue la prueba de que, incluso en la más profunda oscuridad, la semilla de la esperanza puede sobrevivir, esperando pacientemente la luz para finalmente germinar y florecer. El legado de Silas no es el de una víctima, sino el de una semilla de cambio que, regada por la determinación de su nieto y el coraje de una comunidad, creció y se convirtió en un bosque de justicia. Su historia permanece como un faro, recordándonos que la lucha por la verdad vale la pena, sin importar cuán poderoso sea el enemigo, y que el eco de un solo trueno puede, de hecho, iniciar la tormenta que limpia el mundo de sus mentiras, dejando atrás un cielo más limpio y un futuro más brillante para todos. Agradezco por haber visto mi historia. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.